Cuando desmanteló al clavecinista y al consort vocal, en efecto, pues ahí fue donde Tiziano y Tintoretto ocuparon su posición definitiva ya hasta el final del cuadro, y después solo fue transformando los instrumentos que cada cual sostenía en su mano. Estos los voy a mostrar, no vamos a dar razón de qué cosas hace, simplemente los voy a ir pasando. Veremos normalmente primero la silueta en color, porque es no es una invención, está trazada sobre los rayos X, y después, a continuación, veremos la misma sobre los rayos X. Bueno, este fue el tema de la primera conferencia en Alicante, el consort de laudes. Este es el brazo de su hermano, el que sostiene la copa. En realidad, este Paolo es un Paolo II. Está el 1, el del clave, el 3, que es el actual, con la viola de gamba, y uno intermedio, que está más retirado, que es el que tocaba laudes. Veámoslo sobre los rayos X. Ahí está. Este es Paolo II, porque este laúd y otro chiquitín que sostiene aquí, y un violín pequeñito, que lo veremos en un momento también, no pueden corresponder al Paolo actual del cuadro, que está aquí, ¿se ve? La nariz, lo puedo quitar. Esta silueta, la nariz, el ojo, la calva, con todos los respetos. Esta silueta es la cabeza actual del veronés, es decir, Paolo III. Esta, la que muchos creían que estaba tocando el violín torcido, pero realmente está tocando un clave, es Paolo I, es evidente. Pero quien tocaba estos claves no podía ser el Paolo III, porque aquí se ven los laudes, ¿no? El mástil, los dedos, sino que es un Paolo Frankenstein, dicho con todo el cariño, hecho con trozos, al revés, hace lo mismo aquí que hizo con el clave. Cuando desmantela el consort de laudes, que es lo que voy a enseñar en un momento, se lleva este brazo a Tintoretto, es este brazo. Este brazo es literalmente el mismo que toca actualmente la viola de gamba. Y este brazo, con esta mano, igual, idéntico, es el brazo de su hermano sosteniendo la copa, pero no es al revés. Era un fenómeno, mi amigo era un fenómeno. Bueno, voy a mostrar el consort. Paolo II, con el mayor de los dos laudes que sostiene, Giorgione, con su laúd habitual, Tintoretto. Hoy el laúd de Tintoretto no es fácilmente apreciable, se ve como una especie de óvalo oscuro, está todo tapado, pero se ve perfectamente los dedos de la mano izquierda, que muchas veces son las manos las que delatan los instrumentos. Por ejemplo, esto de aquí, porque como yo aquí no lo puedo ampliar tanto como cuando trabajo en una pantalla, que no puedo hacer grandísimo, aquí hay 4 trazos, así, casi radiales, blancos, que probablemente son el resto de los 4 dedos de Tiziano. Ahí tenemos la mano, y uno de los diseños, este sí que nos lo hemos inventado nosotros, pues porque no se ve bien, podría ser más grande, podría ser, lo hemos cortado para un tamaño manejable, pero indudablemente hay una mano donde debería estar, luego hubo un laúd, en este caso. Estamos buscando consorts, porque con este criterio es como se ha podido ordenar todas estas serie de cambios sucesivos. Si hubiéramos mezclado los instrumentos sin más, no es que no se pudiera hacer. Digo, en la época se hacía, había consorts mixtos, todos los que tú quisieras, pero la norma durante todo el siglo XVI, casi absoluta, era consorts. Tú al consort le puedes añadir un trombón, un sacabuche, un corneto o lo que te apetezca, pero el consort está representado. Bien, pues este era el segundo consort, primero el del clave con los voces. Segundo consort. ¿Por qué desmanteló de nuevo el segundo consort para transformarlo en uno de violines? Pues ahí, este era el tema antes de ayer en Alicante, ahí probablemente fue el cambio en el gusto musical eclesiástico en esos años, que está documentado. Bueno, pasamos ya al de violines, porque estoy hablando propiamente de él. Gracias, Paolo II. Digo, han documentado con precisión cómo a partir de 1530 y en 1540 y 1500, es decir, los 30 años anteriores a que se pintara el cuadro, pues había cambiado
las escuelas venecianas, las congregaciones venecianas habían cambiado la estructura de sus consorts fúnebres. Es decir, que cuando acompañaban al fallecido, este es el primero de violines, cuando se acompañaba al fallecido, hasta ese momento se usaba, ya en procesión, digo, no en la iglesia, se usaban cantatori de morti, o si tú querías contratar gente más profesional también, es decir, voces combinadas con cuerdas pulsadas, nuevamente laúdes. Esto era un tipo de atmósfera, ambiente musical que se decía medieval. Pero en estos últimos 30 años antes del cuadro, y sucesivamente, una tras otra, todas las confraternidades eclesiásticas que tenían consorts instrumentales en Venecia fueron mutando, cambiando, actualizándose, modernizándose a una pequeña formación que acompañaba al funeral, no de cantantes con cuerdas pulsadas, sino con violines, que era un instrumento más reciente, más potente, más brillante, y era un sonido pues más actual. Bueno, contra las modas pues no hay que tener nada tampoco, ni a favor ni en contra, son corrientes, gustos, círculos más o menos vastos de gente que optan por una opción u otra. Es decir, ¿por qué razón se complicó la vida otra vez el veronés y volvió a desmantelar el consort de laúdes para transformarlo en un consort de violines? Ya se ve que estamos a las puertas de aquí. Pues probablemente por esto, de nuevo, alguien le haría ver, estas son nuestras conjeturas, claro, seguimos buscando ya, pero no creo que fuese motu propio, pero o alguien le haría ver, o él lo entendiese así, es que has pintado un cuadro pasado de moda, o algo así. En primer lugar, habías plantado ahí a tu amigo, que nadie lo discutía, reverenciado, una figura de primer orden en Venecia, fallecido con un consort fúnebre, precisamente en una boda, que están bebiendo bien y precisamente en un comedor. Lo desmantelas. Pasa a un segundo consort, donde ya no había entorno fúnebre, pero seguían siendo laúdes, y como Giorgione era un laudista en vida famoso, pues seguía conservando el aura de homenaje al pintor fallecido. Pero ya en este punto, pues ya Giorgione no era famoso por tocar violines, sin embargo, pues era la moda en 1560. Veremos cómo Veronés sostiene dos violines, el grande, el alto, que es el que ha liado la cosa bastante, ha inducido a muchos errores hasta nuestra publicación, y uno más chiquitillo que de nuevo pertenece al Paolo II, que no lo puede estar tocando el Paolo actual. Voy a mostrar mejor, y vemos el primer violín sobre el cuello de Tintoretto, mientras que la viola da gamba definitiva y también el segundo violín, es decir, el segundo consort que sostiene, pues también está sobre el hombro. Esta fue la posición del primer violín de Tintoretto. En el caso de Tiziano, pues no se tuvo que complicar mucho la vida, igual que con Tintoretto. Lo único que hizo fue, esta es la silueta del violín bajo, que se ve, ahora le enseñaré. Solo tuvo que aumentar el grosor de la caja para transformarlo en una viola da gamba contrabajo. Después elevó su mano con la manga entera, la desplazó, como en paralelo, igual que hacemos eso con las paralelas en los cartabones, y su antigua mano la transformó en una partitura que se ve actualmente. Es decir, este arco sí que me lo he inventado yo, este no se ve ahí, me lo he inventado porque este es uno de los dos, solamente hay dos posiciones coherentes para sostener un violín respecto a la inclinación del rostro, de la cabeza de Giorgione. Una es esta, otra es la que mostraré en un momento, y no es que se vea ahí un arco ni nada, pero resulta que aquí precisamente está la barbilla del Veronés I. Esto literalmente son su bigotillo, su labio, el otro labio, la barbilla, de modo que le venía al pelo y pues le planteé un arco, y eso me lo he inventado yo, y no pasa nada, no, ya lo estoy diciendo. Pero esta es de hecho su cabeza se enmarca precisamente aquí. Esto es una característica, no hemos encontrado, con todos estos cambios que se han documentado en este ciclo de conferencias, no hemos encontrado manchones, borrones, que cuando transforma una cosa en otra la superponga de cualquier manera, sino que siempre reorganizaba las cosas, las reaprovechaba, convertía una esfera en cualquier otra figura, o cualquier otra figura en cualquier otra cosa, pero sin, no sé cómo definirlo mejor, un maestro en reestructurar los mismos volúmenes para que fueran otras figuras. Yo digo, esta y la que hay a continuación son las únicas dos posiciones coherentes que cabían
en ese diseño sin chafar a otras figuras. Y este violín chiquitín, que ahora lo veremos aquí, pues igual, no puede estar tocándolo el Paolo que actualmente toca viola, sino que lo tocaba Paolo II. Veámoslo sobre los rayos X. Veamos primero a Veronés, como siempre. Este es el chiquitín. En origen parecía que era el de la viola actual, pero ¿qué va? Voy atrás, aquí se aprecia una pequeña escotadura y esta silueta, esta es el pequeño medio. Voy a buscar otra vez, aquí. Esto es una escotadura que parece que es de la viola grande, y también lo es, pero realmente hay una silueta negra aquí, que es esta. Eso es lo que estoy diciendo. Este violín y este son de las mismas dimensiones. No digo la misma forma, pero sí el mismo volumen y las mismas dimensiones. Los registros de la época, de estos años precisamente, de las congregaciones venecianas, eclesiásticas, dicen que había en los cursos instrumentales de estos monasterios 2 violines soprano, eso es lo que dicen. Pues eso decía, este violín no puede estar tocándolo el Paolo actual, sino que lo tocaba Paolo II. Veamos el de Giorgione, que estábamos viendo hace un momento, y aquí es lo que decía, en efecto me lo he inventado yo. Pero estos 3 dedos son los primeros que he aludido, que he dicho, aquí en la partitura yo creía que esos son, pero realmente corresponden a este violín. Son coherentes, su orientación es la correcta, y falta el meñique, lo cual es coherente también con la práctica violística hasta bien entrado ya el siglo XIX, casi durante todo el barroco también. No es que el meñique no se usara, sino que era un dedo muy torpe. Las escuelas violinísticas no eran lo que son hoy, hoy el meñique trabaja tanto como cualquier otro. Pero digamos que en estos 2 siglos, del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, en la técnica violinística al uso, pues no era un dedo muy... Es decir, que no hay nada incoherente en que aquí parezca faltar un dedo. De hecho, ocurre como con el caso de Tiziano. Aquí se ve lo que decía, una línea blanca, 2, 3, 4. Nosotros hemos interpretado que esto es la huella de los dedos, otros pueden interpretar otra cosa, yo eso tampoco lo voy a discutir. Esta es inventada, el arco es inventado, pero claro, estaba también situada que la pinté. Mientras que esta no. Esta es la que hemos mostrado debajo de la partitura que sostenían los cantantes. Veamos el de Tintoretto, el primero que sostuvo, si es que se ve a simple vista, es un violín. Sin embargo, la silueta actual de la viola da gamba es esta. Actualmente queda cortada por la gamba actual, pero cuando la gamba era un violín bajo, exactamente por aquí, exactamente por la línea de barniz que se observa hoy en el cuadro, pues entonces el cuerpo del instrumento se veía entero también. Veamos el de Tintoretto, ya lo hemos visto. El primero, la mano la misma. Aquí en el rayos X no se observa todo con el mismo detalle que aquí, que se observa perfectamente los dedos, pero está dibujado el prisma, es decir, el contorno prismático que circunscribe la mano está ahí. De modo que lo único que hizo fue desplazar el instrumento al hombro, desplazar la mano original a su posición actual. En el caso de estos 2 músicos ya no le molestaron mucho, digo, durante las sucesivas transformaciones. El tinglao tuvo que venir al desmantelar el primer consort, ese sería el más crítico, desde luego. Veamos el de Tiziano. He representado las 2 manos siempre de Tiziano para ayudar a recordar este tipo de movimientos que hace aquí. Solamente los traslada, los desplaza un poco. Es decir, esta es la mano original, y como se ve, llegaba casi hasta lo que es el... Estos también son errores míos. Al montarlo, las figuras no siempre encajan perfectamente, se me ha ido un poco hacia allá, pero se entiende bien. Mientras que cuando lo transforma en viola da gamba, esta mano asciende y la antigua mano se convierte en esta partitura, que es una partitura crítica a efectos de la argumentación de Ortiz
porque hay una inscripción, aquí es donde mira Veronés. Tiene esta partitura, eso es lo que acabo de decir, apareció cuando transformó el segundo violín en viola da gamba, es decir, apareció con Ortiz. Hasta la aparición de Ortiz, esto era un violín bajo, y esta mano no estaba donde está hoy, sino que estaba más a veces. La partitura era una mano, mientras que a partir de la aparición de Ortiz, el brazo se eleva, y esta partitura y la mano antigua se convierte en una partitura. Decía que esta partitura contiene una inscripción que parece decir España, y es a donde mira el Veronés, y esta es nuestra conjetura también. España, la España era un bajo, un tenor famoso en toda Europa, anónimo, sobre el cual construye Diego Ortiz todo su tratado de glosas. Vamos a tratar, veámoslo, este es el tercer consort, es decir, el primero de los dos de violines. En realidad las variaciones son mínimas. Para Tiziano y Tintoretto, ya lo he dicho, a Tiziano no lo mueve, ahora en el cuarto, en el que vamos a ver, a este lo desplaza, y aquí pues sí, hay unos pequeños cambios. Este es el tercero, estamos viendo. Y también los veremos combinados, claro. Y aquí, es que quizá he alterado la sucesión de rayos X. No, es el mismo que exacto. Este. Para que veamos la transición, sí. Aquí es el tercer consort o el primero de los dos de violines. Es el mismo que acabamos de ver. Y vamos a ver el cuarto. Aquí lo tenemos. Este instrumento sigue siendo el mismo, está en el mismo lugar. El segundo, hemos pintado la viola da gamba por no enredar más, pero es evidente que esto fue un segundo violín desplazado del cuello al hombro. ¿Y por qué? Pues porque se veía entero. Eso es lo que estoy diciendo. Igual que el primero se veía entero, este también se veía entero. Cuando se cercenó la parte superior del cuerpo de este primero violín, segundo violín soprano y después viola da gamba soprano, pues cuando aumentó el violín contrabajo para transformarlo en una viola da gamba. En el caso de nuestros dos amigos, pues aquí sí tenemos probablemente esté ahí. Lo que pasa es que los dos de Giorgione son los más difíciles de... Puede que yo me lo haya inventado, puede ser. Pero teníamos dos consorts. Es como en los laúdes. Este tiene un laúd, este era un laudista famoso. Luego estos han de estar tocando laúd si queremos un consort. Y al final las manos y los dedos delataron lo que no se veía todavía. En el caso de Giorgione y los violines, digo, pues quizá la cosa sea un poco más... los puedan criticar un poco más o contradecir, pero lo digo por esto, porque estos dedos en realidad corresponden a los pliegues de la mano actual de Veronés. La mano que está sobre el mástil de su viola da gamba, hay unos pliegues. Yo necesitaba unos dedos, estaban ahí y los he pintado, pero su posición es incoherente. Es decir, en esta posición que está debería tener los dedos orientados en el sentido contrario. Probablemente no sean los dedos, tampoco tuvo por qué haberlos pintado, ni haber pintado todo lo que hoy suponemos o queremos suponer que he representado. Pero en cualquier caso, hubo dos bandas de violines, porque hay dos posiciones aquí, porque el Veronés sostiene dos violines, el chiquitín, que corresponde al otro, y este, que es el que ha liado hasta hoy, el que se interpretaba mal, atribuido a la falsa cabeza, a la cabeza violinista, como un violista en una posición, pues en fin. En cambio, y la otra mano, que yo ilustraba, estaba aquí. Veo que es también incoherente, mientras que al extremo de lo que después fue un mástil, pero previamente había sido un teclado, al extremo se observa una serie de trazos blancos que nosotros hemos interpretado, bueno, siguiendo las siluetas, que el violín alto, que hasta ahora se entendía que era propio de un violista torcido, muy extraño, torsionado, forzadamente torsionado, decía el mismo de literatura, realmente correspondía al Paolo actual. Es decir, es una prueba ya última, en el último consorte, eso es lo que estoy intentando decir. Veronés ya ocupaba su posición definitiva.
mientras que en el anterior, el de violines, no, todavía estaba jugando, considerando la opción de Paolo II. Bueno, pues este era el asunto. Este violín realmente no lo está tocando, simplemente lo está sosteniendo. La cabeza se me ha quedado un poco pequeña. Esos son defectos de montar unas cosas sobre otras y procedencias de archivos diferentes. Aquí hay errores, digamos, de detalle al superponer muchas cosas o desviaciones, pero no hay errores conceptuales ni de argumentación, ninguna. Eso ya no es bueno. Puede que alguna cosa, pero los consorts existieron, las pruebas están ahí. El que se quiera molestar en comprobarlas no tiene más que mirar los rayos X, coger nuestras propias siluetas o hacer las suyas y comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. Digo, no le está tocando, lo está sosteniendo por el mástil, como sobre su pecho, en una posición que aparece por lo demás en bastantes cuadros de ángeles y músicos de esta época, que a veces el músico en cuestión, ángel o humano, no está tocando, sino que lo sostiene en esta posición. Bien, pues estos eran los 4 consorts, a cada uno de los cuales les hemos dedicado una conferencia. A estos dos la hicimos el miércoles en Alicante, porque realmente se puede entender que son variaciones pues a veces importantes. No hemos entrado tampoco en las causas de por qué uno alto, por qué uno soprano, porque en el caso anterior habría 1, 2 y 3 sopranos. Pero son problemas que no interfieren con lo que hemos presentado este año en los 2 centros y que en el futuro, en el libro, de hecho ya estamos trabajando también, digamos, estamos rellenando ya los huecos del gran mecano que el Veronés nos ha regalado. Bueno, nos ha regalado a todos. Aquí vemos de nuevo los rayos X por recordar las cosas. Esto hoy en día, esta banda se ve en el cuadro como una especie de barniz. Ahora lo volveremos a ver, una especie de banda. Pero eso no es barniz, ya lo estoy diciendo, y mucho menos un añadido de madera ahí. Estas cosas no se fabrican así. Es decir, esto no puede ser un instrumento fabricado por ningún luthier en 2 trozos, no puede ser. Esto era un instrumento que era un violín bajo y después fue aumentado para convertirse en una viola de gamba bajo. Y esa franja más oscura que se ve no es más que el resto de la transformación. Este es el mástil, por recordar los principales puntos críticos de este violín alto. Aquí es donde se ve, no sé si se ve muy bien, la mano que nosotros hemos interpretado, mientras que hasta hoy se interpretaba que esta mano era la del violín. Pero ya digo que no. ¿Cómo puedes estar así torcido y tener la mano izquierda en esa posición y que se vea toda la mano? O sea, todo hasta aquí. No puede ser. Esa mano realmente corresponde a la mano izquierda del antiguo clavecinista. Esta es la cuestión. Esto ahora parece un mástil, fue un mástil, pero antes fue un teclado. Los voy a mostrar también juntos. Bueno, este es el mismo, el 4º consort o el segundo de violines, con el violín alto que corresponde al Veronés actual. Es lo que decía, la cabeza realmente más grande, se me ha quedado un poco más pequeña. Esos son errores míos. Entonces da la impresión de que esta mano es muy lejana, o que es microcéfalo, pero no, son defectos de elaboración que tienen más importancia. Este es el segundo que hemos considerado para Giorgione. Parecía más crítico, mejor ordenarlo así. En el caso de Veronés no hay duda, el otro, el chiquitín, era el primero, este es el segundo. En el caso de Giorgione se puede jugar, pero si consideramos que el 4º consort fuera el largo, entonces molestaría mucho al monje, porque el monje había desaparecido. Esto es nuestra conjetura. Cuando desmontó el clave y se llevó a Tintoretto y a Tiziano a su sitio actual, creemos que el monje, el otro ya desaparecieron. Pero hay un trombón, que es lo que decía. Hay un trombón y eso también hay que explicarlo. Aquí vemos el primer violín de Tintoretto y aquí vemos el segundo, para ilustrarlo, aunque con la forma de la viola da gamba, que se entiende mejor que este fue el segundo violín porque llegaba hasta aquí antes de quedar cercenado como una viola de gamba. El trombonista, pues precisamente es en este consort donde el trombón puede aparecer, porque ese trombón pues le pasan cosas como las que hemos visto con la mesa o con el laúd flotante, que no puede flotar, cosas parecidas. El trombón está aquí, no sé si lo ven,
Estos son los dedos, esta es la vara, esta es la campana y este es el consort último que acabamos de mostrar. Es decir, para pasar de aquí a un consort de violas de gamba ya las transformaciones son mínimas. Por eso intentaba decir, al comenzar la clase, pues que cuando ya llevaba el Veronés un año cambiando las cosas y molestándose en rectificarlas o en mejorarlas, pues de repente un buen día apareció Diego Ortiz por el monasterio y yo creo que como un relámpago la mente se le volvió a iluminar al Veronés, a este prodigio del diseño. ¿Por qué digo lo que digo? Pues por lo siguiente. De repente se dio cuenta que ya que había reconstruido el consort hasta en 4 ocasiones, no importaba una más, a condición de actualizar el cuadro ya de un modo, es decir, modernizarlo a gusto de todos. Que si era un sonido medieval y anticuado, que si el entorno fúnebre no era el adecuado, o las razones que fueran, al meter a Ortiz aquí, puso en primer plano a una figura de renombre internacional muy relevante precisamente en las violas de gamba. Y claro, esto volvió a resaltar de nuevo. ¿El precio cuál fue? El precio fue ocultar al maestro de todos ellos, a Giorgione. ¿Y la gracia cuál fue? Pues probablemente contentar a todos y darle un viso de modernidad al monasterio, que ya lo he dicho. Quienes comían allí todos los días, además de los monjes, eran personajes de un orden de relevancia internacional en todos los ámbitos. Bueno, aquí vemos los dos superpuestos simplemente. Aquí está Paolo II, también se me ha ido un poco, está demasiado alejado, está un poco más aquí. Paolo I no aparece en el clave, pero este sí porque le corresponde uno de los violines. Es decir, que hasta el tercer consort el Paolo actual no existía. Estaba prefigurado, pero no existía. Con el cuarto consort, es decir, con el segundo de violines, ya existía, pero Giorgione seguía ahí. Por eso hemos dicho al comienzo que Diego Ortiz pues probablemente llegó en los 2 o 3 últimos meses que se estaba pintando el cuadro, porque este señor estuvo presente en los 4 consorts anteriores. Pues me queda una ilustración de esto y los metales, que son muy breves. Están aquí ya que estábamos. Los metales los hemos apartado, los hemos segregado, no por nada, sino porque no interfieren con el orden de los consorts ni con nada de lo que hemos expuesto en las clases. No interfieren y probablemente todos no estaban ahí desde el comienzo. Es decir, les hemos dedicado una conferencia última que será en Alicante en enero, dentro de un mes, y yo aquí solamente voy a enseñar cuáles son, qué son, y no los voy a mezclar con los consorts, salvo el trombón, pues porque ni quitan ni ponen. Ciertamente algunos consorts excluyen la presencia del trombón, por ejemplo el de ese violín, y otros no. Es decir, que la figura del trombonista puede ser una figura intermitente, que haya aparecido, que la haya considerado para un consort, luego la haya desechado, luego no. Igual que la de Giorgione. Giorgione podría estar silente todo el tiempo sin tocar violines ni nada, solo que eran consorts. La formación de la época era el consort, la típica, y hemos buscado cosas. Bueno, en primer lugar, este es el metal que se ve actualmente en el cuadro. Bueno, este y una trompeta detrás del violín. Es un corneto al que muchos se refieren como una flauta. De los que han hablado del cuadro, en fin, lo que se ha dicho musicalmente del cuadro, no voy a hacer comentarios, pero, o sea, prácticamente nada, y encima confundiendo los instrumentos. Pero para lo que vamos, probablemente es Jacopo Bassano da Ponte, que es el autorretratado de Mayor, y esta es la familia Bassano, pero es la figura quizá más problemática para ser identificada. Había otra familia de Bassano en Venecia que eran luthiers, es decir, había una familia de músicos y había una familia de pintores. Se supone que este es el Jacopo Bassano pintor, porque la familia de los pintores se identificaba a sí misma, eran los da Ponte. De modo que probablemente este es un pintor, Jacopo Bassano, pintor de la familia de los pintores. Pero había
otra familia de luthiers muy famosos, contemporánea, que emigraron los hijos a Inglaterra, de allí triunfaron bastante. Hay más temas que tratar, los vamos a hacer en la conferencia del mes que viene. No necesito entrar aquí en esta complicación y en el futuro libro se va a tratar. Digo que es quizá la más problemática en relación a las otras 4, que ha sido relativamente trabajoso, si no sencillo, identificarlos, pero aquí vemos su silueta, cómo toca un corneto. Aquí vemos los 4 dedos fantasma de la partitura antigua. Y vemos cómo es que no mezclan las cosas, sino que encaja unos contornos en otros con una habilidad sorprendente. Este es George Jones, porque ya nadie se pierde. Voy a hacer un poquito. Aquí vemos la misma, pero con el negativo, es para que veamos el contraste. Estos son los rayos X tal cual, y este es el negativo de los rayos X. Lo que aquí es blanco, aquí es negro, lo que aquí es negro. Estas están aquí para mostrar lo siguiente. El trombonista, que aquí se ve la campana, realmente no es Bassano. Bassano hoy toca un corneto, pero el monje que hay detrás es el que tocaba el sacabuche. De hecho, la boquilla de Bassano está aquí y la boquilla del trombón está aquí. No se dice que... Se dice en la literatura, lo poco que se ha escrito, a veces se lee que Bassano tocaba antes un sacabuche. No, el que tocaba debajo, esta silueta del monje, no era Bassano, era otra persona. No sabemos quién es. Veámoslo, lo voy a mostrar un poco mejor, con un poco más de detalle. El anillo famoso, que le identifica como pintor. Aquí estás. Aquí se ve mejor lo que estoy diciendo. Paolo II, que es el que toca laudes y un violín. Tintoretto, Tiziano, Giorgione, Bassano, una silueta aproximada de su cara, pero se ve cómo no coincide con la del monje. Este es el trombón en su posición real, y voy a en la que tengo después, no, ya no es, no, sí, perdón, digo, no sé si tengo alguna más, sí, aquí. Esta estaba para ilustrar eso, cómo la silueta actual del cornetista no es coincidente con la del monje que sostenía la partitura del cuarteto vocal, y que en algún momento es durante un tiempo trombonista, digamos por horas, o trombonista suplente o algo así. ¿Por qué digo eso? Porque no encaja, al trombón le pasan cosas parecidas. El trombón no puede coexistir con un instrumento ahí, unas cosas excluyen a otras. No sabía si lo había puesto, creo que sí, vamos a verlo mejor. Aquí vamos a ver la posición del trombonista, un poco mejor. Este es el monje. Bueno, decimos que creemos que es un monje porque parece llevar una capucha. Creemos que, he dicho que eran probablemente cantadores de Laudi, porque lo habitual era tener 2 o 3 monjes que cantaban en los funerales, y aquí parece haber otro monje y estar en un funeral, pero vamos a ver lo que estaba diciendo. Aquí vemos la silueta, como el rostro actual de Bassano no se superpone exactamente, está aquí, se puede ver este contorno, esto es este, como la silueta, la boquilla, es decir, la embocadura de Bassano, del corneto actual, de esta silueta, está aquí, mientras que la embocadura del trombón, del sacabuche, está aquí. Nos decimos que es la más problemática. Es probable que Bassano sea el que está tocando el corneto, pero es improbable que fuera el que estaba tocando el trombón. ¿Y dónde encaja el trombón? Pues eso es lo que intentaba ver hace un momento. ¿Qué pasa aquí? Digo que no he hecho transición. Sí, perdón. Aquí. Sí, estamos viendo la misma silueta aparecer en su sitio. La quito, aquí se ve la campana. El único consort en el que parece encajar un trombón intermitente es precisamente el último de los violines, que creo que lo he puesto aquí.
Aquí tenemos al monje trombonista, aquí al basano actual, y aquí al cuarto consort de violines. Con el violín en la otra posición, este señor no puede estar. No puede estar. En el caso de los laúdes, pues podría estar, tampoco interferiría. Es decir, este sostiene un laúd, Tintoretto toca su pequeño laúd, él toca el suyo aquí detrás, y podía haber un monje con un trombón. El trombón, pues lo he llamado intermitente, porque encaja en algunos consorts y en otros no encaja. De modo que creemos que puede ser también una adaptación tardía. En fin, cuando acabemos de montar todas las piezas, que es que hay muchas, pues consideraremos otras opciones. Podría estar en el consort de laúdes, podría estar después en el segundo de violines, por eso lo llamo intermitente, porque hay un intermedio que los que quizá lo más sencillo sea suponer que apareció al final también, es decir, con el cuarto consort, el de violines, pero que con la aparición de Ortiz volvía a molestarle porque tenía que encajar aquí a Ortiz, y Ortiz no cabe con su segunda viola y el trombón, de modo que probablemente hizo desaparecer al monje también, como había hecho antes con George, bueno, en ese mismo momento con George John, y superpuso encima la silueta de Bassano al corneto. Bien, pues estamos prácticamente al final, solo me queda enseñar los otros dos metales que hay en el cuadro, que yo digo, este interfiere en la medida que estoy comentando. De todos modos, como habrá una conferencia dedicada solo a esta última parte, pues todas estas sugerencias que he indicado las iremos desplazando ahí. Nos queda ver, es decir, ya hemos visto dos de los tres metales que hay. El corneto, que no tiene ninguna complicación, que se ve actualmente, de ese hablábamos incluso el año anterior. El trombón de varas, que es el que acabamos de ver, Sakaguchi, y un tercer metal que aparece en el cuadro actual por detrás de Verdes. Aquí hemos ilustrado en azul lo que no se ve y en rojo lo que se ve. Es decir, en el cuadro actual, como ha quedado después del último cambio, estas líneas azules no se ven, están ocultas detrás del Verdes, mientras que estas rojas sí. Parecía, aquí vemos realmente cuál es su silueta, parecía que pudiera ser un trombón o un Sakaguchi, pero en ese caso la vara no podía ser esta, sino que la vara debía ser esta. O sea, si esto fuera un Sakaguchi oculto, en los rayos X debería observarse otra incurvación y una boquilla en algún punto o no, pero quiero decir, la vara no podía ser esta, porque la vara no sale de la campana de un Sakaguchi, sino que es de la incurvación primera. Pero en los rayos X no se ve nada. Luego, esto que en principio, y algunos lo llaman así, un segundo Sakaguchi, otros dicen una trompeta, no sabemos por qué criterio, pues no era un Sakaguchi, pero tampoco parecía una trompeta. Desde luego hubo la técnica de incurvar tubos, parece que se perdió con la caída del mundo clásico. Los romanos construían metales curvados, parece que se perdió y se volvió a recuperar en algún punto de en torno a 1300 y pico, y después luthiers venecianos, entre ellos la familia que he citado, de Bassanos, los luthiers, los músicos, pues tuvieron también un papel relevante. Es decir, que en estos tiempos, claro que hay ya Sakaguchis, desde 1400 y pico, ya hay algún tipo de trompeta. La trompeta, los clarinos, que era el modelo rígido, largo, recto, digamos, que sobrevivió durante la Edad Media, en algún momento, cuando se redescubrió la técnica para incurvar tubos vacíos, en el primer momento fue una trompeta que llaman Enú. Por eso dice aquí, antes lo decía, una trompeta Enú. Y después hubo una trompeta en S, que sin llegar a ser un trombón de varas, era una trompeta que hacía literalmente esto, o hacia arriba, esto, y después así, y después así. Literalmente una S. Y así las llaman, en la literatura musicológica, trompeta con forma de U-shaped trumpet, o S-shaped trompeta con forma de U, trompeta con forma de S, y después ya llegamos al diseño complejo del trombón con una vara extensible. Es decir, que hubo como dos antepasados previos es como la trompeta barroca. La trompeta barroca ya no es un clarín recto, sino no tiene nada, pero está curvada. Pues esa técnica se había perdido y después se recuperó. En cualquier caso, dedujimos, ya con todo lo que llevamos, claro, nos costó un poco, pero al final lo encontramos,
que evidentemente no podía ser un sacabuche, no podía ser un trombón. Podía ser una trompeta en S, podría serlo, pero en los rayos X tampoco se observa la incurvación correspondiente para que fuera una trompeta en S. Tampoco podía ser una trompeta natural, como las que estoy describiendo, barroca, porque debería incurvarse sobre sí misma y tener la boquilla por aquí. No era ninguna de todas esas, y no sabíamos que podía ser, hasta que al final en los rayos X logramos identificar este círculo, que en efecto probablemente era la boquilla original, y también una especie de cono que viaja desde el círculo hasta la parte superior visible. Se entiende lo que digo, ¿no? El azul no se ve, pero la roja sí. Pues justo ahí, más o menos, y hasta un lugar remoto que hay aquí, ahora lo voy a mostrar un momento, pues al final concluimos que se trataba de una trompeta en U. Lo curioso es que cuando fuimos a buscar ejemplares y conos supervivientes de este tipo de trompeta, nos encontramos con que solo se conserva un ejemplar. Es decir, solo hay una representación de este instrumento que haya llegado hasta nuestros días. Esto que vemos aquí son dos trompetas en U, ciertamente, pero esta no es de la forma que hay detrás de Pablo, mientras que esta sí. Las ilustraciones pertenecen a un libro chiquitín, se llaman libros de horas, se llaman, de Carlos III el Noble, un rey de Navarra, que vivió en torno a antes de 1400. Era hijo de Carlos II, un rey franco de Francia, y Navarra a veces ha estado adscrita a estos lados de los Pirineos y a veces a los reinos francos en estos tiempos. Pues este caballero, Carlos III el Noble, parece ser que en un viaje a París, pues adquirió este libro. Es un libro donde se llaman así, libros de horas, donde aparecen oraciones, bueno, una serie de costumbres o ritos o actividades diarias, y se ilustran. Aparecen muchas, en este tipo de libros, hay otros por ahí, aparecen muchas miniaturas e ilustraciones. Este contiene una buena colección de instrumentos, bastantes, y solo contiene 3 metales. Una trompeta en S que no he consignado aquí, y estos dos. Evidentemente esta también es una trompeta, no, pero no es el diseño de Melones, mientras que este es prácticamente el mismo. No se conoce otra hoy día, no sé en los tiempos del Melones, no lo sé, es posible que sí. Pero hoy en día pues, este es el único icono que ha sobrevivido de la trompeta en U. Pues voy a mostrar los rayos X donde se ve eso, y con esto hemos acabado. Me he extendido un poco más de lo que tenía previsto, pero como ya tengo la fama bien ganada y merecida, tampoco de ser. Bueno, aquí la vemos in situ. He situado al lado una sección similar. Este es un angelote que alguien pintarrajeó ahí, no sabemos quién, ya veremos. Evidentemente no era el Veronés, se parece a estas reconstrucciones que hacen últimamente en España, está muy mal pintado. Probablemente fue para ocultar, en efecto, los rastros de Paolo II. Actualmente hay un angelito ahí muy bien pintado, que ese sí lo pintaría el Veronés, que se cree que representa a Andrea Schiavone, otro pintor de la época. Pero probablemente tanto el pegote como el definitivo después se pusieron ahí pues para ocultar el rastro probablemente. Lo que estoy diciendo es esto. Lo que es la boquilla es esto. No sé si se ve. Sí, creo que lo puede enfocar un poco mejor, por si la filmación. Esta de aquí es lo que nosotros interpretamos como la boquilla. Y esta zona, este cono, es el cono amarillo, es lo que entronca con el... Esto sí es el tubo real. Aquí, perdón. Este que está en rojo. Este se ve en el cuadro actual. El azul no se ve, pero el rojo se ve. Pues este rojo es esto. Entonces hay una especie de zona cónica que va hasta el círculo. Lo vamos a ver igual, pero con este es el positivo de los rayos X con el negativo de los rayos X para comparar lo mismo que estoy diciendo. Se observa, ¿no? Costó encontrarla, pero con todo lo demás igual. Teníamos una mano, nos faltaba un instrumento, pues tienes que mirar donde debería estar ese instrumento correspondiente a ese más, y al final ahí está. Ha habido muchos casos así,
durante los 2 años que hemos estado mirando el cuadro. Aquí he suprimido ya el instrumento porque no nos hace falta. Este es el negativo, pero pasa lo mismo. Esta especie de aro que hay, esto es este círculo. Y esta especie de cono que baja hasta el tubo, que sí se ve en el cuadro original, pues creemos que es la embocadura. Bueno, esto tampoco tiene por qué ser un diseño acabado ni nada, pueden ser bocetos. No sabemos por qué lo pintó ahí, por qué lo plantó, pero es posible, puedo decir probable, aunque todavía no hemos podido verificar hasta ese extremo tanta cosa, que este diseño del metal, etcétera, sea de nuevo un intento de, digo ocultar, no en un mal sentido, de esconder, sino de borrar los rastros de donde estuvo situado Paolo II, porque Paolo II lo hemos visto tocando en la U. No es solo la cabeza, es todo el cuerpo, y además está desplazado de la posición actual de Paolo. Este es el angelote, se ve, ¿no?, lo que estoy diciendo. Ahora lo vamos a ver mejor y con eso ya cerramos. Aquí. De hecho, buscando este Paolo que acabo de enseñar, Paolo II, y lo que voy a mostrar ahora, y muchas piezas de las que hemos ido enseñando en las conferencias, se encontraron después. Ya habíamos conjeturado que Paolo II tenía que estar ahí, tenía que existir para poder tocar, y lo encontramos después. Con el clavecinista pasó igual. Ya sabíamos lo que hacía probablemente, teníamos todas las piezas, nos faltaba el cuerpo, y el cuerpo apareció después. Con la leyenda de Giorgione, pues si alguno se ha entretenido leyendo, pues pasa lo mismo. Es decir, muchas operaciones de las que hemos llevado a cabo durante 2 años han venido a cumplir o a cumplimentar o a ensamblar un armazón previo que ya era coherente. Digo, a tal punto eso ha sido así que llegamos a encontrar hasta las 2 orejas, hasta la oreja derecha en 2 posiciones de lo que debió ser Paolo II, el intermedio, porque ese no está acabado, igual que el último solo está acabado al final, pero no el diseño previo. Es decir, nosotros ya habíamos pintado aproximadamente, conjeturado, supuesto, dónde podía encajar. Este Paolo es nuestro, esto es un dibujo preinventado. Sin embargo, escarbando ahí, porque buscábamos a Paolo, porque buscábamos el trombón, por aquí tiene que estar, dice Rosendo, la canción, que si hay una puerta tiene que estar por ahí. Tú no la ves, pero tiene que estar por ahí. Pues ocurre lo siguiente. Aquí abajo, es decir, ya después de todo, una tarde aburrido que estaba en Alicante, bueno, es un decir, aburrido, pues ya no sabía por dónde tirar, y voy a ver qué más puedo encontrar en esta zona. Y localicé estas 2 estructuras que se ven aquí. Puedo poner otra, perdón, para que se vea mejor. Es decir, más o menos en la posición donde debería estar la cabeza de Paolo II, se observan 2 estructuras muy próximas que recuerdan fuertemente a la de una oreja, pero creía que las había puesto aquí y no, la voy a volver atrás para señalarlas bien. Es que las he supermontado, pero se veían. A ver si encuentro otra. Aquí. Aquí hay una. Y aquí hay otra. A ver si se ven. Aquí hay una especie de oreja. Y un poco más atrás. Bueno, quizá no sean orejas, quizá sean artefactos, pero están curiosamente ubicadas donde debería estar la oreja. Quizás sean solamente, dos pruebas de lo que después pudo ser de lo que iba a ser un Paolo II que después nunca lo fue. El consor de la UDES, pues no podemos precisar si duró mucho, si duró poco. Quizá tuvo una vida más bien efímera. Es decir, ya que has desmantelado el clave y lo has actualizado un poco, ¿por qué no lo actualizas un poco más? No podemos precisar con exactitud las causas, para mutar tantas veces de un consorte al otro y en la zona central del cuadro, pero evidentemente tuvieron que ser razones de peso o gente importante de peso la implicada, porque si no, pues no hace falta complicarte tanto la vida. Eres bueno, sí, eres el mejor, pero claro, es un exceso y mucho riesgo de que al final el cuadro acabase pues ciertamente desfigurado. Creemos que eso es lo que pasó
que le había reservado un lugar de honor con un entorno fúnebre, no digo en el mal sentido, sino lo que se llevaba, un coro de voces para tu funeral, un clave donde se puso él mismo a tocar, laúdes mudos, pero por alguna razón, pues tuvo que desmantelar ese consort y transformarlo en un consort de laúdes, en donde Giorgione seguía conservando el protagonismo, porque era quien era, en pintura, y porque era el laudista más famoso de su tiempo. Es decir, seguía conservando una especie de papel o rol similar al que después asume Diego Ortiz, que él sí era el experto number one en consorts de viola da gamba. ¿Cómo no va a estar dirigiendo el consort? Ellos son pintores músicos amateurs, mientras que él es un profesional de reconocido prestigio, como decimos. ¿Por qué razón la desmanteló? Pues es lo que hemos sugerido. Demasiado fúnebre para una boda, demasiado fúnebre para un comedor. ¿Por qué desmanteló de nuevo el de los laúdes? Demasiado antiguo, esa moda ya ha pasado. Estas causas no las podemos documentar históricamente porque dependen de los personajes implicados. Pero aquí sí hay registros, que ya lo hemos dicho, de cómo las confraternidades en los 30 años anteriores fueron cambiando a este tipo de consorts para las procesiones fúnebres. Y por último, que es la clase que estamos acabando ya, hemos hecho una especie de recopilatorio de toda la historia, sin entrar en muchísimos detalles. Es el consorte original donde después aparece Ortiz. Esta es una de las claves más, creemos que la más importante que ha quedado, que dejó el veronés visible adrede, porque está en el centro del cuadro y en el centro de los personajes más relevantes, aquí. De modo que no lo podemos atribuir a la casualidad. Vamos a ver una última versión de esta misma para entender qué papel tuvo ahí Tiziano. Aquí vemos, en la anterior no veíamos su silueta, pero ahora la vemos. Esta silueta está trazada sobre los pliegues del manto que se observa actualmente. Me habré inventado algún trocillo, por ejemplo, esta morada, me he pintado morada para recordar que esa sí que me la he inventado, porque no pertenece al manto, pero claro, me faltaba una pierna, y lo mismo que dice Rosendo, si hay una pierna, por aquí tiene que estar, esto es de cajón. Pero esto es lo que ocurrió, que hasta que no silueteamos a Tiziano, porque estábamos ya desesperados, teníamos todo un edificio fantástico y no entendíamos qué pasaba aquí. Y esto fue lo que ocurrió, silueteamos a Tiziano, lo invertimos, lo llevamos debajo de la cabeza y dijo, ahí estaba el clavicilista. De modo que el proceso fue exactamente el inverso. Consort 1 original, homenaje a Giorgione. Desmantela el consort, invierte su figura, genera a Tiziano, se los baja de aquí, y a partir de aquí ellos siempre están en su posición donde los vemos hoy, en cada ocasión con sus respectivos instrumentos. Tiziano siempre el bajo, Tintoretto siempre el soprano, y el modelo alto a veces aparece, como aquí, a veces no aparece, como en este, pero eso tampoco es una... De hecho, en muchos consorts no estaba presente. Y cuando se fabricaban, si tú la pedías también, las violas, tú pedías al luthier el modelo alto, te lo fabrica. Bueno, pues este era el resumen del asunto y por eso la charla se llamaba así, la verdadera historia de las bodas de Caná de Paolo Cagliari el Veronés. No decimos que todo lo demás que se ha dicho en el cuadro, lo que se sabe que ha ocurrido con ello, no sea también la verdadera historia del lienzo y de esta fantástica obra, sino que lo que decimos, por eso le hemos puesto ese nombre, es que toda esta, no sé ya cómo llamarlo, actividad frenética del Veronés, pues también ocurrió, también transcurrió y había que documentarla. Cobró el amigo, creo que eran casi 300 ducados de oro y también un barril de vino. De modo que nuestra conjetura es que Diego Ortiz, en efecto, llegó a Venecia, se alojó en el monasterio, como hacían todas las autoridades importantes y relevantes del momento, lo tuvo a mano para transformar definitivamente la escena central del consort y a la vez el significado de todo el cuadro a gusto de todos. Ya no había muertos, ya no había funerales, ya no había instrumentos o modas musicales pasados de moda o atrasados, todo lo contrario.
lo actualizó a un instrumento que era más propio de entornos cortesanos. Los violines estaban considerados como más humildes para, no digo pobres, pero en fin, procesiones, casas privadas, mientras que las cortes, los lugares importantes, hacían uso de violas de gamba. Le vino el pelo, de modo que esa es nuestra conjetura, que Diego se alojaba allí, que comía allí, como el mismo veronés, que posaba para el veronés y que por las tardes, si no todos los días, muchos se iba con el veronés, pues no sé si de juerga o lo que hacemos los músicos. Cuando tú acabas el concierto, menos juerga no es necesariamente. Lo que quiero decir es que probablemente más de un día también acabaría en casa del veronés, prosiguiendo la fiesta, y que también probaría ese fantástico barril de vino que los monjes benedictinos le procuraron y que sí que estaba en el contrato. Parece que fue una de sus peticiones: me pagáis esto y un barril de buen vino que ellos sabían dónde encontrar. Y esta es, si no toda la historia, pues una parte importante y desconocida hasta hoy de las bodas de Cana. Nosotros tenemos esa esperanza. Si algún día llegamos a San Giorgio o a algún sitio interesado, porque los hay, aquí hay muchas personas y yo también interesadas en estos temas, pues pondremos como condición en el pago ciertamente no un barril, pero sí una buena botella de un vino importante. Pues lo dicho, con esto y un 8, los créditos son de rigor. También tengo que agradecer de nuevo al centro, a los equipos directivos correspondientes, y a Guillermo, que es con quien más trato, y a Miguel Pina, en fin, y en Alicante hago lo mismo. Agradecer la ocasión que nos han brindado este año para presentar, ciertamente fragmentado, en 6 conferencias, pues los diseños del veronés,